parte de la bibliografía obligatoria, pero que está bueno para organizarla, ¿no? Algunas nociones de serie, la idea de que en realidad la serie describen o por lo menos dialogan con tradiciones genéricas, y esto es importante porque van a ver que anotar algunas relaciones que la serie de Outsider traza con el policial, con género, y que va a indicar algunas características, pero también con el modo fantástico, después que es un modo que vamos a ver en el encuentro que viene, ¿sí? Es decir, que las series dialogan entre los híbridos, dialogan las tradiciones genéricas, ¿sí? Por otro lado, otro elemento importante en relación a las series es que las series, en cierta medida, aprovechan esa extensión temporal que les da la idea de, por ejemplo, tenemos una serie de capítulos o una serie, pensemos que es un relato seriado que se organiza en capítulos, en episodios unitarios, después vamos a ver las categorías que plantea Machado. Toda serie, como tiende a tener una extensión temporal, mucho mayor que la de un relato cinematográfico, esa extensión le permite en muchos casos variar elementos que tienen que ver con las tramas, elementos que tienen que ver con su inscripción genérica, elementos que tienen que ver con la puesta en escena, ¿sí? Y eso admite variaciones o lo que el autor llama estéticas de la repetición, ¿sí? Ahora, al final voy a recuperar eso. Bien. Después algunas otras cuestiones que limitan o están ligadas con las variaciones o las transformaciones de una serie, es que la serie está sujeta en muchos casos a variaciones de mercado, ¿sí? En muchos casos se ve que directa, porque una serie que no tiene mucha respuesta en términos de mercado, quizás no se vuelve a producir. De hecho, creo que de Outsider ahora la bajaron, van a hacer una segunda temporada y no la van a hacer, ¿sí? Es decir, esas variaciones hacen que la serie o el relato seriado entre como a estar sujeto también a otras condiciones que quizás una película no, porque una película, quizás una saga, en una película sí, pero la película de manera independiente no tiene una relación tan directa por lo pronto en su extensión en términos de relato con una variable como la del mercado. Después vimos una serie de categorías, elementos, en principio que nos permiten identificar el relato seriado. Dijimos que toda serie tiene líneas argumentales, ¿sí? O tramas, que probablemente ustedes puedan ver en otras materias a esto. Y que las series en general se estructuran de un modo muy similar. Tienen al principio, en muchos casos, de cada episodio, de cada capítulo, una suerte de lo que él llama una contextualización. Lo que nosotros habíamos hablado en relación al Previously on Lost, o sea, lo que pasó en los episodios anteriores, sobre todo después del primero, por supuesto, ¿no? Y luego, al final de cada episodio o capítulo, tenemos un gancho de tensión. ¿Qué es un gancho de tensión? Bueno, justamente es esto, es mantener la expectativa en términos espectatoriales para conocer lo que viene a continuación, ¿sí? Esto, en general, las series, como les decía el otro día, o hacíamos esta apreciación, las series abusan un poco de esta idea del gancho de tensión al final del capítulo, ¿sí? De la emisión de ese capítulo. Los propios bloques, también al interior del propio relato seriado, ¿sí? Incluso al interior de cada capítulo, de cada episodio, lo que vamos a tener es que incluso al interior vamos a tener ganchos de tensión, sobre todo al final de cada bloque. Recuerden que el bloque, la idea de ir a una pausa, es propia de un modelo de televisión en el que crecen y se desarrollan las series, pero que al día de hoy, como no están sujetas a las programaciones televisivas o la lógica de una grilla televisiva, no dependen, de la pauta publicitaria. En general, las telenovelas, por supuesto que sí, siguen, en ese modelo, escritas en ese modelo, pero series como The Outsider, que son en gran parte producidas para ser vistas en streaming, es decir, en internet, no tienen la lógica del bloque, o sea, el bloque no está sujeto a la pausa o a la tanda comercial, sin embargo, siguen sosteniendo esa estructura, ¿sí? Y luego, acá avanzando un poco más en lo que preguntaba acá el compañero, Machado hace una suerte de distinción en lo que él llama tipos de narrativas seriadas, ¿sí? Y nosotros las distinguimos. Dijimos que teníamos por un lado el capítulo construye una especie de primer conflicto o conflicto básico al principio del relato, que desarma el status quo, que desarma el equilibrio que organiza ese mundo, ¿sí?
desorganiza ese mundo. Y con lo cual, la evolución de los acontecimientos en los capítulos posteriores va a depender justamente de la resolución de ese capítulo inicial. ¿Sí? Esto aplica, digamos, a una gran cantidad de, por ejemplo, de telenovelas, a una gran cantidad de series, pero series, digamos, donde hay un único conflicto y todo depende de una narrativa única o de varias narrativas, pero que en todo caso están todas ligadas a ese conflicto básico, ¿sí? Que se da desde el principio del relato. Y la lógica que sostiene al capítulo es la de una construcción teleológica, ¿sí? Bien, la segunda, digamos, de los ejemplos, de los tipos de narrativa seriada, es lo que él llama el episodio seriado, ¿sí? Que quizás esta también nos resulte quizás un poco más, hasta más familiar, porque cada una de las emisiones, cada uno de los fragmentos menores de ese relato seriado, tienen un principio, un desarrollo y un fin, ¿sí? Incluso lo que, digamos, uno puede agarrar cualquiera de esos episodios, el número 4, el número 5, el número 14, y no necesariamente tiene que verlos, digamos, no hay un orden, no hay un correlato entre uno y otro que haga que nosotros nos perdamos de algo, porque en general la posibilidad, digamos, lo que pasa con este tipo de relatos es que no hay una conexión, no viene uno antes que el otro, o sea, por más que la temporada esté armada del 1 al 25, del episodio 1 al 25, y por más que se emitan del 1 al 25, uno puede ver el 24, el 1 y el 14, ¿sí? Esto llega a un caso muerte de Kenny, él dice muerte de Kenny en South Park, pero también lo podemos ver en series más realistas, como por ejemplo CSI, ¿sí? Donde hay un principio, un desarrollo y un final, digamos, en cada una de esas emisiones. O lo podemos ver en Los Simpsons. Entonces, esta narrativa seria es el capítulo de dos variantes que propuso anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, por un lado, la lógica del capítulo, es decir, tenemos una especie de conflicto que es una suerte de columna vertebral de toda la serie, es decir, que abre en las primeras emisiones y que cierra en las últimas emisiones. Y sin embargo, en cada una de las emisiones también hay un conflicto menor que se abre y se cierra con esa emisión, ¿sí? Esto también, digamos, lo podemos identificar en un montón de series. Incluso lo podemos identificar, nosotros hemos planteado el caso de Friends, digo, que es un poco más polémico porque en Friends los conflictos nodales, los conflictos que atraviesan de manera transversal toda la serie son conflictos más bien débiles, ¿sí? No son conflictos enormes. Pero bueno, por ejemplo, muchas telenovelas, también habíamos nombrado, bueno, por ejemplo, Sex and the City, digo, donde también tenemos, no sé, digo, los romances de la protagonista, que es el personaje de Sarah Jessica Parker, y los conflictos menores que van surgiendo de una emisión a otra, ¿sí? Que en general son conflictos que están estructurados, sobre todo en la primera temporada, en base a sus columnas. Y cada columna es un capítulo, ¿sí? Eso es capítulo seriado. Y la última son los episodios unitarios, donde lo que hay es una suerte de espíritu común entre cada uno de los episodios, ¿sí? Ustedes habían dado el caso de Black Mirror, porque tenemos incluso hasta que ver en términos de contrato entre uno y otro episodio, pero sin embargo hay una unidad común que ustedes habían señalado. Black Mirror, episodios sí, la conocida puede ser. Bueno, también sí, porque es una variación de tipo alrededor de una idea temática, ¿sí? O sea, hay una idea general, varias sobre una idea general. No sé, profe, si usted conoce, no me acuerdo bien cómo se llama, Love, Dead Robot, algo así.
está en Netflix. Sí. Sí. ¿Eso sería también episodio unitario? También, sí, porque entiendo, yo creo que vi solo los dos primeros, pero entiendo que hay una especie, la única correlación que hay es la que indica el título, ¿sí? Claro. Bueno, habían contado lo de Mujeres Asesinas, también, sí, basados en historias reales, recreados por actrices conocidas, pero no hay una correlación, de hecho las historias empiezan, se desarrollan y terminan en cada uno de esos episodios, en cada una de las emisiones, ¿sí? Bien, estas son las características de Machado, ¿sí? Pregunten si hay una diferencia entre episodio seriado y capítulo seriado. Sí, porque la diferencia entre, creo que igual ya está, ya la dije a la diferencia, pero en realidad lo que tenés en el episodio seriado es esta historia, este cuentito que empieza, se desarrolla y termina en cada una de las emisiones. Piensen esto, los Simpsons son siempre los mismos personajes, la situación es muy parecida, pero el conflicto que se desarrolla en ese, digamos, en esa emisión, que no sé, digo, puede ser cualquiera de los que se les ocurran,